cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. No quieren menos pobres, ¿ah? Quieren más pobres. Escuchen los testimonios de ellos mismos. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Es un asunto de estrategia política. Hoy hablaremos de una frase que enoja, irrita, vuelve histéricos y hace que la gente de izquierda convulsione, bote espuma por la boca y lance gritos desesperados. El pobre es pobre porque quiere. How dare you? El pobre es pobre porque quiere. Típicas expresiones de lo que podríamos llamar la narrativa meritocrática. Esa que justifica la posición de las personas ricas argumentando que tienen mayor creatividad, talento y hacen mayores esfuerzos. Y claro, a lo mejor en un mundo ideal si le echas ganas te va a ir bien. Pero no vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un mundo en donde una pequeñísima parte de la población tiene la riqueza. En este escenario, decir que es pobre porque quiere es una falacia capitalista. Constantemente nos obligan a pensar que el pobre es pobre porque quiere, no logra las cosas que quieres en la vida porque tienes la mentalidad equivocada, cuando es completamente al contrario. Son las condiciones materiales en las que viven las que producen tu mentalidad. No es tu mentalidad la que determina tu vida, es tu vida la que determina tu mentalidad. Y esto es, claro, completamente al contrario de lo que debería ser un capítulo de Shark Tank. O sea, donde realmente lo que deberíamos de medir en Shark Tank no es que estos tipos prepotentes, que son sujetos supuestos del saber de la economía, completamente ciegos a sus privilegios y se sienten en derecho a juzgar las ideas de los demás. Lo que deberíamos realmente hacer es quitarles completamente sus privilegios estructurales y dejarlos en medio de la nada para ver si realmente se pueden reinventar. Y obviamente sabemos todas las respuestas de que es imposible. O sea, tú agarra a la persona más rica de México, ¿ok? Quítale todos sus contactos, quítale su celular, quítale su apellido, píntale la piel un poco 5 grados más morena y hazlo mujer y suéltalo en la colonia más pobre de México. Las probabilidades de que salga la pobreza son prácticamente cero, güey. Prácticamente cero. Paradójicamente, esta es una frase que suele ser usada por gente humilde que ve en el trabajo duro un medio para dejar la pobreza. Y les pregunto a ustedes, ¿el pobre es pobre porque quiere? Mi respuesta, y la de cualquier liberal o paleolibertario sería, depende. Si estás en un país con economía libre, donde el Estado no te revienta a base de impuestos, regulaciones, permisos, trabas burocráticas, y tienes todas las facilidades para emprender, diría que sí. Porque generalmente en nuestros países la economía es tan dinámica que genera que se aperturen muchas más puertas y por ende haya más oportunidades. El ejemplo más claro es que la gente escapa de países socialistas a países más libres o menos intervenidos. Nunca veremos a una persona huyendo del capitalismo norteamericano al paraíso socialista cubano. Tampoco los veremos ir a Venezuela, Nicaragua, Bolivia o países muy intervenidos, a menos que sea para pasar unas breves vacaciones. Pero si estás en un país de tendencia socialista, donde el Estado te revienta impuestos, además de regulaciones asfixiantes, y todo esto acompañado de un Estado elefantiásico, mi respuesta sería un no rotundo. Así trabajes 24 horas los 365 días del año, estás condenado a seguir siendo pobre. Y básicamente porque hay una estructura que impide que la gente deje de ser pobre. Esto no lo digo yo. Esto se desprende de las opiniones de la misma gente de izquierda y de los mismos gobiernos de izquierda, quienes afirman que sacar de la pobreza a la gente sería contraproducente, porque estos se convertirían automáticamente en gente de derechas. Y la izquierda necesita de gente pobre, ya que los pobres representan el grueso de sus votantes. Entonces, mi pregunta sería, ¿tienen las izquierdas latinoamericanas la intención de acabar con la pobreza? Veamos lo que dicen algunos de ellos en el siguiente video. No quieren menos pobres, ¿ah? Quieren más pobres. Escuchen los testimonios de ellos mismos. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media
ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Es un asunto de estrategia política. Es un asunto de estrategia política. ¿Pero qué es más importante, reducir la pobreza o reducir la desigualdad? Bajar la desigualdad. Nosotros tenemos que, en vez de focalizarnos en la extrema pobreza, tenemos que focalizarnos en la extrema riqueza. Focalizar en la extrema riqueza. La izquierda, llamémoslo así, pues, volviendo a la... Entonces se identifica es con superar la pobreza, es decir, que los pobres tengan. Sí. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. No. No. Por tener y tener, que es la generación que más ha consumido de toda la historia de la humanidad, pues estamos a punto de decirle a nuestros propios hijos que ustedes no van a vivir más. Porque se extingue la humanidad. No se trata de que la gente sea pobre, se trata de que deje de ser pobre. Pero también Pero entonces ahí viene una pregunta, entonces dejar de ser pobre ¿hacia dónde? Sí. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir como en Miami, pues se acabó la humanidad. Así de simple, que es el ejemplo de los chinos. Los chinos sí es que han sacado gente de la pobreza. Son centenares de millones de personas que han sacado la pobreza, pero entonces, ¿qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. Entonces, ¿cómo abrir una agenda para la clase media que se volvería mayoritaria en un gobierno nuestro, si somos exitosos? Una agenda que no amarre la clase media exclusivamente al tener, sino que le dé una dimensión más intensa en su vida que ir a un mall, que es la existencia. Sí. Ahí donde está el tema del ser. Pero, ¿cómo la clase media en una agenda, que además es mundial, podría ganar más en una vida más plena si en lugar de afincarse solamente en acumular cosas que nos lleva a la extinción, acumula es existencia, sensaciones? No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren ser escuálidos. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto de revolución. Existen dos formas de ayudar a la gente pobre. La primera es darle periódicamente una cantidad de dinero que les permita hacer frente a sus gastos de supervivencia básica. La segunda es fomentar que esa persona deje de ser pobre y que ya no dependa de las ayudas periódicas del Estado. En resumidas cuentas, darle peces ya pescados o enseñarles a pescar. En el primer enfoque vemos que se genera una dependencia de la persona que recibe la ayuda hacia el gobierno, que entrega esa ayuda. Esta es una forma superficial de atacar el problema. En el segundo enfoque se ataca el problema de raíz, rompiendo esa dependencia entre persona pobre y subsidio del gobierno, en el cual la persona es capaz de generar sus propios recursos y que estos le permitan autosostenerse. Ahora, en procesos de crisis o transición rumbo a una recuperación económica, no veo para nada con malos ojos una ayuda momentánea que permita a las personas más vulnerables afrontar mejor el periodo de recuperación hacia una economía más sana, que les permita más adelante sostenerse sobre sus propios medios. El problema aquí es que los gobiernos de izquierdas perpetúan estas ayudas para generar una codependencia entre la necesidad y el rédito político, que se materializa a través de los votos que esta gente dependiente le otorga a estos gobiernos dadivosos. La idea es darles lo mínimo necesario para que subsistan y no se mueran de hambre, y de esta manera mantener vivo el clientelismo político. Esta es una forma muy efectiva de tener una masa de votantes, siempre cautiva, fija y dependiente. Les pregunto, ¿cuál de estos enfoques consideran ustedes que resulte más efectivo para acabar con la pobreza? Conclusión. El mensaje que te vende la izquierda es que seas feliz sin tener nada, aún siendo pobre, y que tu existencia dependa de las ayudas que te da el gobierno, al cual le deberás todo, incluido tu voto. Negocio perfecto.